No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. Vamos a darle la bienvenida una vez más a nuestro amigo, el reconocido abogado José Hoppelman. Así es bueno. José Martínez Hoppelman, ¿cómo Sí, está señor. usted, doctor? Bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias. Aquí con ustedes otra vez. Bueno, mire, han pasado muchas cosas desde la última vez que estuvo por aquí. Hemos hablado de Antigua Orden, Antigua Orden, yo no sé si ha Estuvo crecido en simpatías. Estuvo Ángelo aquí. Estuvo Ángelo Sí, después de claro. usted. Por cierto, que nos han dado con todo en las cuentas oficiales Caramba. de Antigua. Es que ustedes... O sea, que no vale este tratar tipo de- con decoro a los invitados. No, ni así, ni así. Qué difícil. Pero bueno, no importa. Ángelo será bienvenido de nuevo acá. Sí, claro. Y yo volveré a sentir el mismo miedo que sentí pensando en Qué Hugo Chávez barbaridad. cuando, No, lo que pasa es que cuando se cuando- me sentó aquí al lado. Pero bueno, Lo que pasa es que hay una diferencia Casi 7 troncal entre uno y otro. que Chávez usaba una boina Una boina. roja y a Ángelo todavía no se le ha ocurrido. Es la No, única. no, que la usa que- negra. Que Chávez tiene una formación militar y Ángelo tiene una formación social civil. Eso podría ser una diferencia importante, pero ¿Verdad vamos a que darle sí? tiempo al tiempo. Y ojalá que yo esté equivocado. Pero bueno, doctor Hoppelman, también lo otro que ha ocurrido, el proyecto de ley, ¿cómo se llamaba formalmente? ¿Ustedes lo recuerdan? El de Cholitín, Yo lo tengo. para Yo lo tengo combatir aquí. el lenguaje de odio. Yo lo tengo aquí. Lo Proyecto noté de a usted ley. muy activo en ese tema. Al final, Cholitín retiró el proyecto de ley. ¿Por qué? Y fíjese que comentábamos aquí hace un ratito. Precisamente Sobre generó el- lenguaje de odio la introducción del proyecto por parte de Cholitín, y ese lenguaje de odio probablemente haya sido la principal razón por la que terminó retirando el proyecto. Deslindemos algo. El Adelante. rechazo no es lenguaje de odio. Es una expresión social. El lenguaje de odio tiene otras características. Entonces, este proyecto genera rechazo porque en los países donde se han aplicado estas normativas ha surgido una cuestionante y eso lleva a la interpretación que usted da al inicio. La definición de discurso de odio es muy subjetiva. Y en el derecho penal las subjetividades son peligrosas. Podemos leer la que estaba en el, Sí, en el claro que proyecto. sí. Rapidito. Dice. Pero hagámoslos con calma. Sí, Esa claro que lectura sí. con calma. Claro que sí, claro que sí. Dice en el artículo 2 del proyecto que retiró el senador de Provincia de la Altagracia, decía, definición de discurso de odio. Se entiende por discurso de odio toda expresión oral, escrita, gráfica, visual o digital que incite directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra una persona o grupo por motivos de raza, color, sexo, orientación sexual, identidad de género, nacionalidad, etnia, religión, discapacidad, condición migratoria, lengua, condición socioeconómica o cualquier otra condición de identidad o pertenencia. ¿Qué Esa es, es la la, definición. ¿Qué es la hostilidad? No, La hostilidad debe tener su La definición hostilidad también es por una la especie de RAE. rechazo, correcto. Sí, sí. Entonces, vamos a ver. si yo expreso rechazo sobre algo, yo puedo ser condenado a 3 años de prisión. Entonces eso es una, Sí, de 1 a 3 eso años. es una normativa grotesca. No hay otra forma de definirla. La República Dominicana no tiene esa necesidad. Pero dentro de las aquí- definiciones aquí no- de hostilidad aparece la palabra animadversión también. Sí, claro. Sí, sí, es lo- Imagínese, Sí, si yo sí, rechazo algo, Sí, sí, sí. le tengo animadversión a un Sí, tipo sí, de sí. acción o a Sí. un tipo de comportamiento, entonces yo pudiera Pero englobarme dentro de ese tipo penal, porque eso es un tipo penal lo que se está describiendo. ahí. Exacto, exactamente. Yo le Ah. preguntaba al Y senador. el tipo penal, perdón, es una conducta prohibida. Entonces la conducta prohibida que dice ahí es que el que con hostilidad rechace a un grupo cualquiera, entonces ya se convierte en infractor de esa ley. O sea, si yo mañana, que soy un cristiano ferviente, rechazo el matrimonio entre homosexuales de manera tajante y con un discurso firme, interpretado hasta hostil, puede yo pudiera ser demandado. condenado a 3 años de prisión. En Inglaterra, un ciudadano fue condenado en una ley muy parecida a esa Ujú. por sentarse en silencio a orar frente a una clínica de abortos. Entonces, En la, silencio. la subjetividad de esa ley es lo que hace que sea rechazada. Y sobre todo, la falta de tacto político y timing en la que fue introducida. Ahora, doctor, lo del timing es importante y ahí yo Sí, estoy de sí, acuerdo. sí. Creo que el principal error, Fue el timing. desde mi punto de vista, fue ese. Pero apartemos lo del timing, vayamos al contenido, al fondo.
y me gustaría que usted me dijera, ¿hay o no hay discurso de odio en República Dominicana? Yo entiendo que no. Y entiendo que ¿En no. serio? Pero ahora, No, José, no, no. sí. El mismo Mira, es que Cholitín- el discurso de odio es dirigido hacia una persona o grupo de personas, Ajá. pero no por su comportamiento normal. Por su sea, raza, por su lenguaje, por su por su raza, condición Por su social. su condición orientación social. sexual. No, pero el mismo Cholitín Ya. ponía un Pero, ejemplo. pero a ver, sí. Perdóname, el mismo Cholitín ponía un ejemplo de cuando él habló de Friusa, Ajá. que los radicales entendieron que él estaba de alguna manera defendiendo a los haitianos irregulares. Había comentarios en redes sociales. Entonces, cuando se entiende que no es como yo pienso, entonces yo estoy violando la ley. No, pero No, una pero cosa la- es, no no, estar- no. es que una cosa No, es no estar de expresarlo, acuerdo, no expresarlo, No, no expresar pero- el rechazo. Pero es que yo puedo decir, yo no estoy de acuerdo con Cholitín, a yo escribir, vamos a darle con todo a Cholitín, agarre espere, los bates, agarre espere, no, espere un momento. Eso no. En el Código Penal de la República Dominicana, desde el artículo 103 al 106, para el senador que lo conoce muy bien, están los tipos penales de incitación a la violencia. Pero entonces, Es otra cosa. Pero sí Una cosa- existe, pero sí existe entonces, José, No, el tema del discurso de odio, que no, No, sea la no mayoría. existe. Ahora, dime una discurso de cosa, odio José, aquí. dime una cosa. ¿Cuáles herramientas tenemos nosotros en nuestro ordenamiento jurídico para enfrentar una situación como esta? En caso de que entendamos que estamos siendo víctimas Tremenda de un pregunta. discurso de odio. Se la mandó Máximo. La No. función de los legisladores no solamente es crear leyes, Fiscal. sino fiscalizar. Y yo quisiera saber si el senador le preguntó al Ministerio Público cuántas personas por incitación a la violencia ha sometido en los últimos 20 años. Entonces, si tú no tienes una sintomatología en la sociedad que castigar, ¿para qué tú estás haciendo la ley? Y hay otro elemento trascendental sobre este tema. Y no quiero hablar sobre lo que ya no existe, Ujú. abundar más sobre lo que ya no existe. Pero ustedes saben cuál es la finalidad de esa ley. La finalidad de esa ley no es proteger a las personas que son víctimas. Dice de que discurso de odio. tumbar a ¿Cuál es? asociaciones ¿Cuál es como la Antigua Orden. interpretación? ¿Cuál es la No, interpretación que no, porque que- yo no que- entro en el ámbito de las pero, especulaciones. pero Eso no- esa ese mar no me gusta navegarlo, siempre tumultuoso. lo que tú dirás no Después es una de ese artículo que interpretación. usted leyó, No es una interpretación lo que tú en el vas a decir. ejercicio de la libertad de expresión, sí. Mm, Después de ese artículo de la definición que usted leyó, que es el número 3, ¿verdad? el 2. El 2. Está el 5. Vamos a buscar el 5. Mira, lo tengo resaltado aquí, el artículo 5, de hecho. Dice, apología de crímenes de odio o genocidio. Quien niegue, minimice o justifique públicamente crímenes de odio, genocidio o crímenes de lesa humanidad reconocidos por tribunales nacionales o internacionales será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años y multa de hasta 30 salarios mínimos. ¿Y el próximo? Discurso de odio digital. Cuando el discurso de odio digital se difunde por redes sociales, plataformas digitales, medios electrónicos o servicios de mensajería, además de las penas previstas, el juez podrá imponer la prohibición de uso de dichas plataformas por hasta 3 años. Si me Le hago manda a una leer de pregunta. nuevo, Le hago una senador, pregunta. abogado, le voy a mandar una factura. Le voy a hacer una pregunta. Dime. ¿Usted se imagina que si esa ley estuviera vigente, ustedes invitaran a Ángelo Vázquez aquí? No pudiera. Y eso no se constituye en una censura previa. Mira, yo te voy a decir algo. Y aquí en la mesa hemos tenido distintas discusiones. Alex pasa mucho trabajo conmigo porque Con ustedes, yo veo ejemplos, como tú bien mencionas, de otros países en los que podemos creer hoy en día en la buena voluntad de quienes nos gobiernan y que no le van a dar un mal uso a las herramientas que le estamos dando la oportunidad de generar. Pero también, aunque le pongo resistencia a estas cosas, me cuesta no reconocer que sí aparece el discurso de odio, José. Que sí hay gente que por el simple hecho de no estar de acuerdo, atropella, insulta, difama y ofende. Esos son otros tipos penales. Eso iba a Pero decir. te hago- que pero, otro tema. Que ¿por creo dónde que se ha voy? confundido el tema del discurso por de dónde- odio. Lo que con- pasa es que hay una pero- necesidad Claro. social Claro. de reglar el uso de las redes sociales. Sí. Eso es indiscutible. Sí. Por eso tuve que todo el mundo sale a entender, mira, sí, yo creo que sí, que hay que ponerle un coto a ese libertinaje que existe en las redes sociales. Ujú. Y a raíz de eso nos topamos con un proyecto presentado por el Poder Ejecutivo sobre regulación de la libertad de expresión. Sí. Yo creo que Medio de desde, difusión. yo creo que desde el nombre empezó mal.
O sea, una cosa es regular y otra cosa es reglar. A mí me hubiese gustado que esa ley exigiera a las plataformas digitales para usted darle una cuenta a una persona en el territorio de la República Dominicana que tuviera asociado un ID, A un ID. una cédula. Pero hay un tema, Hopperman. Así cada gente que va detrás de un seudónimo que amenaza, como usted Sí. dice, que insulta. Sí. Como Usted pasa puede- hoy usted puede en Twitter en Estados identificarlo. Unidos. Famoso Usted puede identificarlo. Pero usted Eh, sabe lo peor, doctor, con respecto sí. a eso en particular que usted está diciendo. Eso sería una gran solución en muchos casos, porque probablemente ayudaría a minimizar la posibilidad de existencia de los bots, que es algo que es una realidad, que no son personas, pero y las personas que todo el mundo sabe, que todo el mundo conoce, que todo el mundo sabe quién es, de dónde Identifica. vienen y que igual lo hacen. ¿Qué hacen esas personas? Vamos a hablar de eso Difaman, después de la injurian. pausa. Hopperman, ¿cuál era el verdadero...? No, mentira. Yo quiero ir a lo que hablábamos en la pausa. Hablábamos de un ejemplo que, insisto, no lo voy a mencionar, pero que seguramente ayer todo el mundo lo vio en las redes Indignante. sociales y es vergonzoso. Un proyecto como el que está planteado, en la forma en que está planteado, no es lo que hace falta para combatir esos extremos en los que, yo no sé cuál es el término correcto para ustedes los abogados, si es difamación, si es injuria, si es calumnia, Yo o creo simplemente que una es, falta de respeto extrema. O sea, no, yo creo que es las dos cosas. Ella, en ese caso particular que usted menciona, comete los dos tipos, la difamación y la injuria. Pero bueno, ese proyecto de ley, como está planteado, resolvería dos cosas, siendo justo. Administrativamente, el director del INACON, mediante una resolución motivada, a vista de la denuncia o a vista o de oficio, podría ordenar la desindexación de ese contenido. que significa la desaparición de ese contenido de la... Eliminarlo. Correcto, eliminarlo. Cosa que es poco efectiva, y escúcheme que lo interrumpa. Porque ya hay gente Porque que lo una vez graba, que se que lo publica, tiene. la gente empieza igual a circularlo. Lo hizo administrativamente, posteriormente tendrá que buscar la autorización judicial que corresponda y luego el consejo directivo de eso ratificarlo o no. Ahora, de cara a la víctima Exacto. que sufrió esa afectación tan ¿Qué grosera, puede hacer esa víctima? nada de cara a la ley que está Es planteada. que eso no puede La ley que está ser. planteada no le da ninguna solución a la víctima. Es que eso Ninguna no puede solución ser. mejor que la que Eso no existe puede hoy. ser. Mejor que la que Porque existe hoy. pasarse que- 3 que- años, 4 en un que proceso. es pasar el Niágara en bicicleta. Mire, usted tiene que poner una denuncia. Tiene que ir al Departamento de Crimen y Delitos de Alta Tecnología de la Policía de ICAT para que hagan un informito donde un guanajo se mete en una Muchacho computadora está trabajando, no y le digas dice, así. mira, sí, en la página tal, yo me metí tal cosa y eso está relacionado a fulano y fulano es el que maneja eso. Lo ponen en un informito y te lo dan. A veces hasta un CD trae. Eso va para el Ministerio Público y el Ministerio Público ahí dice, ok, ¿ustedes se van a poner de acuerdo o no se van a poner de acuerdo? Si no se ponen de acuerdo, hay que rogarle a la Virgen de la Altagracia de rodillas, desde aquí, con guayos en las rodillas, Qué barbaridad. para que el Ministerio Público presente una acusación que en muchos casos, deficiente, no logra cumplir los estándares del juicio. Y de ahí hasta que eso pase, pasan 3 Pero- años. Pero, Entonces, ah, Revictimización total. sí, 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 claro. claro, es que la justicia tardía no es justicia. No es justicia. Entonces, ¿por qué no aprovechar esta oportunidad para allanar esos procesos, simplificarlos, para que aquel que ha sufrido una afectación tan grosera como esa, en un plazo breve Yo creo que se le de dijo aquí al 15 senador en la días. entrevista eso. de 15 días, pueda tener una persona sentada en un tribunal discutiendo su asunto y que eso se conozca de manera sumaria en primer grado? pero Pero señor, ¿Qué haría que ese falta tribu- para que eso fuera y una que eso- realidad? establecer ¿Cómo un se tiene que procedimiento en la establecer ley. en el proyecto? Establecer un procedimiento en la ley especial para los delitos de la palabra. pero- Derógame las disposiciones de la difamación y la injuria de la ley 53-07. Derógame la difamación e injuria ordinaria del Código Penal. Y déjame todos los delitos de la palabra incluido ahí. Genérame un procedimiento nuevo, breve, corto. pero Que se para apruebe tan ello, rápido como los préstamos y el candado de la Constitución. qué barbaridad. Pero para ello, Que se Hopperman, apruebe así de rápido. Puede como ser. debe Porque ser. tiene mayoría el partido de gobierno. Pero para ello tiene que haber un proyecto que pueda ser debatible y discutible en el Congreso. Entonces, lo que se ha estimulado siempre es al retiro
de los anteproyectos, porque se supone que tenemos un Congreso para que sean depositados anteproyectos y que eso vaya a comisiones, tenga vistas públicas, sea mejorado y sacar de ahí el mejor proyecto de ley. Pero lo que hacen es que lo retiran. ¿Tú sabes por qué pasa eso? ¿Por qué? Desde mi óptica, ¿verdad? Tal vez puedo estar equivocado. Porque no se invita a la discusión. Porque no se tiene la humildad suficiente de entender que la crítica no es personal. Que lo que se persigue con cualquier opinión que se da de un proyecto que se encuentra en discusión es que se mejore. Claro. Entonces, para escuchar y para mejorar lo que ya ha sido propuesto, yo no puedo pretender que tengo la razón absoluta. Yo no puedo asumir que el que me está criticando lo está haciendo con fines políticos. Claro. Entonces, no todo el diferente hubiese sido, por ejemplo, en el caso de Cholitín, que en vez de él hacer un video y un parrafazo de WhatsApp para de manera automática responderle a todo el que dijera algo del proyecto, que él hiciera ese mismo video y dijera, yo tengo esta preocupación y he presentado este proyecto. Claro. Los invito a que discutamos sobre la Y necesidad. mejorémoslo. Es diferente. No, aquí hay eso. Y eso hay que regularlo. Y Friusa. ¿Qué es eso? Todo el mundo sabe que la reacción de Cholitín de ese proyecto, que no ha presentado ningún proyecto de ley, ¿Qué? desde que fue electo senador ¿Cómo hasta la va a fecha. ser? No, que ¿Cómo acabamos va a de hablar ser? de lo del- presentó lo un del proyecto fondo. de ley fondo, para del fondo. llevar al municipio a Los Verón. coqueros, sí, no, pero para que los coqueros Más no vendan nada. con, Lo del PON que yo Lo del comenté, PON. Hopperman. ¿Cuándo Pero- lo presentó? No sé cuándo lo presentó, pero ayer lo ¿Será dijo. ayer o antes de ayer? Pero ahora, José, a mí me preocupa algo. Entonces eso fue una rabieta que él hizo por lo de Friusa. Todo el mundo sabe el porqué. A mí me Ay, preocupa Dios mío. profundamente que un derecho ¿Por qué, como Joaquín? la libertad... Pero él, perdón, Espérate. discúlpame de nuevo. Sí, sí. Él decía, Escúchame de nuevo. él decía que la situación de Friusa y Matamosquito era una mentira, que eso era para hacerle daño al turismo, que eso estaba dirigido para hacerle daño a la imagen internacional de la República Dominicana. Su propio gobierno, bueno, no sé de cuál gobierno, porque él es del PLD, o era. Su ¿Cómo propio así? gobierno le terminó quitando la razón sobre eso. Las propias acciones del gobierno le terminaron quitando Pero la él dijo razón. aquí que te voy a decir lo que él dijo aquí Lo en el que él dijo, programa. que estuvo Que con no, nosotros. él no habló. Lo que pasa es que él decía que Friusa es una cosa y Matamosquito era otra realidad. Y Friusa como centro económico, yo viví en Bávaro un tiempo. Yo trabajé en el sector hotelero. Y la verdad es que en Friusa, en el momento en el que yo vivía allí, Ahí no era el problema. no se vivía esa situación. Te estoy hablando hace 3 años. No sé, no tengo la claridad de cómo estaba hoy. Pero el gobierno Pero- declaró que deportó más de 1,000 personas de ahí. de Matamosquitos. Que era lo que, te estoy hablando O sea, de lo que ok. él decía De lo en que él ese dijo. momento. Olvidémonos del Siendo nombre del justo. lugar. En el mismo entorno. Una calle lo divide un sector del otro. Sí, Entonces, por favor, sí, sí. potatoes. Sí. Cari, tú tenías una pregunta y yo quiero Pero hacerle otra tiene pregunta que a ver José. con el tema de la libertad de expresión. Yo digo, vamos a dejar que un derecho como la libertad de expresión entonces solape otro derecho fundamental como es la intimidad y el honor La personal. integridad, Porque no podemos entonces poner unos límites claros. Sí. Tenemos unos procesos larguísimos. Entonces tenemos un choque importante Mira- entre esos dos derechos. Mira qué pregunta más sincera, más honesta, desde la óptica de un ciudadano. Claro, La libertad de expresión tiene límites. claro que sí. Y cuando se rompen esos límites, se generan daños. ¿Y cuál es la función del Estado? Reparar esos daños. Porque una cosa es tú limitar la libertad de expresión y otra cosa es tú sancionar al que haga un ejercicio excesivo de la libertad de expresión. Claro. Pues yo no puedo controlar que una gente ahorque a otra allá afuera. Ahora, el que ahorca a otro ahí en la calle va preso y le meten 30 años. Entonces, ahí es donde el Estado tiene que enfocarse, en darle a la ciudadanía las herramientas, proponerle un proceso, un procedimiento rápido y expedito para que la gente que sufren esas afectaciones puedan obtener una resarsación rápida. José, Doctor, yo, vámonos Y a lo eso, positivo. y eso quedó olvidado. yo quiero hacer Vámonos a una lo preguntita positivo. de No, pero del llévalo al proyecto podcast. de ley. Llévalo al podcast. Ay, qué barbaridad, Dios mío. ¿Está bien? No, Hazla, no, hazla. No, líder, estoy ofendido. cortando la libertad Me de está expresión. coartando la libertad de expresión en este Viste, programa. qué hostil. Mira, hay unas preocupaciones que yo tengo con el proyecto de ley de libertad de expresión. Se habla del tema de que las plataformas entreguen su algoritmo.
Eso no ha pasado en Estados Unidos, que es una de las principales potencias del mundo. Hoy no va a pasar con la República Dominicana. Se habla de la presencia legal de las plataformas en el país. ¿Y qué si no van a poder operar? Me preocupa eso porque es una avenida a que simplemente se saque del ecosistema digital de la República Dominicana esas plataformas que han democratizado, para bien o para mal, la comunicación. Y sobre el paso de que el INACOM y las plataformas tengan la comunicación, sacan al usuario del medio y el INACOM o el Estado es lo que le dice a la plataforma, esto está bien, esto está mal, sancióname a esta persona. ¿Tú qué piensas de esos puntos del anteproyecto o del proyecto? Mira, a mí me gusta la idea de que las plataformas tengan representantes en la República Dominicana. Me gusta. ¿Por qué no? ¿Qué impide eso? Ahora, el tema de los algoritmos, yo no soy técnico para saber si eso es posible o no, pero yo entiendo la preocupación de quienes prepararon ese proyecto. En otros países, puedo poner el ejemplo de Estados Unidos, esas plataformas de servicios digitales, a través de sus algoritmos, ayudaban un poco más al contenido liberal que al conservador. Podemos hablar de la pandemia, de cómo se insultó mucha gente. Y eso, en cierta forma, es una manipulación de la opinión pública. Entonces, sobre la base de eso, yo entiendo la preocupación de quien hizo el proyecto para establecer eso. Que sea posible o no, no lo sé. Pero puedo entender detrás, así como entiendo otras cosas, que el interés era evitar que a través de los algoritmos un contenido tenga mayor empuje que otro. Y que ese algoritmo empuje de manera igualitaria todo el contenido. Eso es lo que yo entiendo de esa propuesta. Sobre el tema del INACOM, imagínese, cualquier decisión que tenga que ver con derechos fundamentales, desde mi óptica, tiene que ser dada por un tribunal de la República. Esas medidas administrativas no me parecen correctas. El INACOM es como, el director general es como el investigador, ¿verdad? Y el consejo directivo es como quien decide, ¿verdad? Pero aquí abajo se toman medidas provisionales, de carácter rápida, ¿verdad? Entonces, me hubiese gustado que se estableciera otro tipo de mecanismo, ¿verdad? Que no dependiera del Poder Ejecutivo y que pudiera ser realmente un órgano independiente. ¿Y cuál sería la alternativa? Si no si no dependiera del Ejecutivo, ¿de quién podría depender para que tenga mayor? Mire, es que yo no creo ni siquiera que nosotros necesitamos un instituto de esa naturaleza. Sobre todo para los temas de delitos de la palabra. Para el tema de la regulación de las plataformas y establecer reglas de cómo funcionan, de quiénes son los representantes, etcétera, de garantizar los derechos a réplica, cosas así, pudiera ser factible. Pero a la hora de establecer sanciones, de cerrar plataformas, desindexar contenido, sacar del aire o prohibir que una plataforma funcione por X o Y tiempo, eso debe hacerlo la justicia dominicana, respetando las reglas del debido proceso y garantizando el derecho de la defensa. Doctor Hoppelman, yo quisiera que estos últimos minutos de la entrevista de hoy, y si mis compañeros están de acuerdo conmigo y se alinean en eso, vámonos a lo positivo. Y eso es lo que yo he tratado de Claro hacer que desde sí. que arrancamos. Ustedes no, porque no me dejaron. Oye, pero lo disimulas muy bien. Por favor. Vámonos a lo positivo. Ya el proyecto está en manos del Senado desde el mismo fue el 2 de mayo, si no me equivoco, viernes 2 de mayo. Le corresponde al Senado. Ricardo de los Santos, presidente del Senado, anunció que habrá vistas públicas. ¿Qué cree usted? ¿En esas vistas públicas se logrará hacer las modificaciones del caso? ¿O qué sería lo mejor? ¿Retirar el proyecto y no seguir discutiendo más el tema? O sea, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál es la solución? Yo no creo que el proyecto haya que retirarlo. Yo creo que es un proyecto necesario. Las definiciones me gustan. El capítulo 1 está bien hecho. La definición de los principios en el capítulo 2 también me parece correcta. Sobre el derecho a la comunicación es el capítulo 2,
me parece correcto definir la comunicación social, el acceso a las fuentes de información, los archivos informáticos, los espacios pagados. Me define el tema de los directores de medios de comunicación, los requisitos, define el ejercicio del periodismo y entra ya entonces en el tema de las plataformas de contenido, etc. Hay un tema también que pudiera incluirse, que es el tema de los influencers y regulaciones sobre ellos, que en otros países se han creado directorios, etc. Yo creo que el proyecto es salvable, pero para poder salvarlo hay que tener la humildad necesaria para escuchar a la sociedad. Se supone, en teoría, los legisladores son representantes de la sociedad. En teoría, pues lo acaba de decir. Y esa representación genera engagement, para utilizar una palabra del mundo digital, Sí. cuando lo que se presenta va en consonancia con lo que la sociedad demanda. Entonces, la sociedad está demandando reglar la comunicación digital, no regularla, reglarla. La sociedad está demandando establecer controles, no previos, sino posteriores a los excesos de la libertad de expresión. La sociedad quiere ver sanciones ejemplarizadoras para aquellos que utilizan la palabra como una forma de extorsión, chantaje o para dañar vidas y mancillar honras bien ganadas. Señores, en la República Dominicana uno dura 20 años trabajando y se para un estúpido con un canal de YouTube y te dice lo que quiera. Sí. Y para yo poder pedir a un tribunal que me resarce el daño que él me causó, yo tengo que tardar años. Sí, Eso no puede ser posible. Si este proceso quiere ir de la mano con la sociedad, lo primero que tiene que hacer es darle a la sociedad lo que la sociedad necesita. Y es un procedimiento rápido y expedito para que aquellos que han sido víctimas de esos excesos puedan reclamar de manera drástica y rápida la reparación de ese daño que han recibido. Creo que se puede salvar. Pero hay esperanza con ello, porque ya Nanfi, quien es de los creadores de este proyecto, dijo que estarían en la disposición de retirar el proyecto y quitarle la parte de las plataformas. Que no lo veo necesario. Mire, De verdad. si el que tiene una idea no tiene la valentía para defenderla, ahí hay problemas serios. Usted tiene que tener la humildad para escuchar al que no piensa como usted, pero la valentía para usted defender lo que usted piensa. Esa valentía no puede llegar más allá de un análisis crítico y una introspección de si la decisión que usted tomó en algún momento fue válida o no. Pero esto no se trata de quién tiene la razón o no. Sí. Esto se trata de darle una solución a la sociedad, que es quien demanda eso. La solución de esto no es para los políticos, es para la sociedad. Bueno, tengamos fe. Terminaremos poniendo una iglesia con esa fe. Y no se puede poner algo así como un No va transitorio en la Constitución, el de Pero vamos a Danilo, por discutir la ejemplo. Constitución otra vez. No, pero no llegando a la Constitución, aquí en mi ignorancia Caray. jurídica, Señores, un transitorio que establezca en alguna parte donde coloquemos nombres y apellidos que todos estamos de acuerdo que no deberían existir. Ni en las plataformas, yo te la ni pongo en más la fácil. vida siquiera. Yo te la pongo más fácil. Dejen de darle publicidad estatal. O dejen Líder, de... el señor Barrio estaba haciendo un chiste. ¿Y cómo usted cayó ahí? No, pero déjame terminar. El señor tu Barrio frase. estaba haciendo un chiste. No solamente que le dejen de dar publicidad estatal, que dejen de mandar a terceros a depositarle grandes sumas a través de Parteón. Me voy. Doctor Hoppelman, Ay, no sé. no se diga más. No más por hoy. Gracias. No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.